Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de su programa de cada fin de semana, Enfoque 16. Un programa donde les traemos todas las informaciones importantes, trascendentes, acontecidas durante toda esta semana. Lenis Martínez y Jesús Camilo estaremos con ustedes compartiendo todo este compendio de informaciones. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, gracias a Dios de poder compartir una vez más con usted este escenario y por supuesto garantizarle a la población de que le tendremos esta semana una propuesta cargada de informaciones de las que ellos deben saber. Bienvenidos. Así es. Bienvenidos. Bueno, Camilo, y ya entrando en contenido, obligatoriamente hay que hablar de este atentado, de esta tragedia que ha sucedido en Barcelona, España, estos muertos que han habido, pues el terrorismo de nuevo haciendo de las suyas. Con referencia a este tema, el consulado dominicano en Barcelona identificó a Elizabeth Díaz Jerez como la dominicana que resultó herida en los atentados terroristas perpetrados en España. El portavoz de la Cancillería, Hugo Veras, informó que Díaz Jerez, de 22 años de edad, sufrió lesiones menores y se recupera en su vivienda. Asimismo, dijo que ese organismo seguirá investigando si hay más dominicanos entre los heridos en el ataque ocurrido el pasado jueves. El atentado en Barcelona dejó un saldo hasta ahora de 13 muertos y decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad. Desde aquí nuestra solidaridad a ese país que, bueno, es nuestra madre. Así es, Lenin, esto es lamentable, esta tragedia que ha ocurrido en Barcelona. A principio invadió el pánico, la preocupación en el mundo. Así es. Porque horas después, podríamos decir, se produjeron una estela de supuestos atentados también y conocimos cuando una furgoneta intentó embestir a una serie de personas, pero que, pues, gracias a Dios, fue intervenida por las autoridades y donde los ocupantes supuestamente murieron abatidos. Yo creo que es tiempo. Hasta el momento en que grabamos este espacio, pues 5 personas ya que se han vinculado directamente a este atentado, pues han sido muertas. Realmente es muy lamentable cómo personas intolerantes y que, bueno, radicales en sus pensamientos, pues deciden quitarle la vida a personas que no tienen nada que ver con sus religiones, su forma de pensar, sus líneas políticas, religiosas y todo lo demás. Así es lamentable y esto deja pues un mal precedente y hay que decir que ojalá Dios mediante estos hechos no se repitan y obliga a las autoridades pues a tomar precauciones o a redoblar la seguridad en el turismo país, correctamente, a preservar el turismo a través el turismo de evidentemente que ha sido afectado y cada día va a ser más afectado con estos tipos de atentados en Europa y todas las zonas aledañas, porque imagínate tú. Ojalá que las autoridades pues adopten las medidas necesarias para contrarrestar estos hechos tan lamentables que empañan a esa sociedad, afectan el turismo al país en sentido general. Bueno, Lenin, y cambiando de tema, ya extrapolándonos al plano nacional, así es. Pues esta semana, al cumplirse el 154 aniversario de la Guerra Restauradora, fecha que coincide con el primer año de gobierno del segundo mandato del presidente Danilo Medina, han surgido esta semana opiniones diversas que han generado confrontaciones verbales al respecto. Vamos a ver un trabajo que hemos preparado en ese sentido. Al cumplirse el primer año de gestión del presidente Danilo Medina, importantes miembros de su gabinete y del Partido de la Liberación Dominicana lo defienden como la continuidad del avance y desarrollo del país. Tal es el caso del secretario general del Partido de Gobierno y presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, quien aseguró que el país va bien encaminado
lo que ha producido que sea tomado como ejemplo de desarrollo económico a las demás regiones del hemisferio. Y la mediocridad y la miopía de que adolecen muchos dominicanos no pueden ver en lo exitoso que ha sido la gestión de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Le voy a citar solamente un ejemplo. El desempeño económico de la República Dominicana es puesto como ejemplo en el hemisferio. De su lado, el ministro de Agricultura afirmó que a partir de 2012, con la llegada del presidente Danilo Medina al poder, se inició un proceso revolucionario en la agricultura dominicana. Ángel Esteves aseguró que las visitas sorpresas han cambiado la imagen de la gente del campo. En el 2016 terminamos en 750 millones, porque sus ciudadanos, sus agricultores, están obteniendo rentabilidad en todo lo que producen. Para el expresidente Hipólito Mejía, no todo ha sido color de rosa, según las declaraciones de los oficialistas, afirmando que en este primer año de gestión del presidente Danilo Medina se manejó mal en áreas como la seguridad ciudadana, salud, corrupción y la agricultura. Mejía manifestó que las visitas sorpresas del mandatario no han mejorado el campo dominicano. En los gobiernos siempre hay luces y sombras. Tú no puedes negar que en el campo de la educación ha habido un avance significativo en la infraestructura de la educación. No hablo de los profesores, ni de la formación de los profesores, ni de lo que hacen los profesores. Eso todo el mundo sabe que es un proceso y que no está bien. Así que en ese campo pasó el examen. En el campo de la salud se quemó. En el campo de la producción agropecuaria se quemó. En el campo de las instituciones se quemó. En el campo de la aplicación de la ley y de lo que es la impunidad se quemó. El efecto, la evaluación es negativa de mi amigo Danilo Medina. Negativa. Lo lamento mucho, pero es negativa. En tanto que el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo, consideró que el gobierno ha fracasado en materia del combate a la corrupción y la impunidad y pocos los avances en torno a la seguridad ciudadana. Lo cierto es que aunque en estos 5 años no ha habido avances en algunas áreas como el área de la educación, de la infraestructura, también de la educación a la niñez, de la primera infancia, no es menos cierto que tenemos grandes déficits en el sector de la salud. Por ejemplo, hemos tenido demasiados niños muertos en los hospitales por falta de medicamentos y de equipo técnico y atención médica. En materia de seguridad, obviamente, no hemos podido avanzar, hemos retrocedido, se incrementa cada vez más el sicariato en el país, la violencia y los crímenes a mujeres también, los feminicidios han aumentado, sigue creciendo también la presencia en el territorio nacional de sicarios internacionales. El miembro del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, consideró que esta gestión de gobierno debe evaluarse como el primer año de un nuevo mandato y para ello hay que tomar el discurso de juramentación del presidente Medina para valorar en cuáles puntos se ha avanzado, aunque aseguró que se ha retrocedido en materia de fortalecimiento institucional. En ese sentido también restó impacto a las visitas sorpresas por considerar que las mismas son para exhibir la figura del mandatario. Nosotros hemos estimado en 30.000 millones de pesos la inversión que se debe hacer para que los más de 500.000 personas que debían recibir una pensión no contributiva en el 2018 la reciban. Igualmente, hemos estimado que la inversión en salud, pero aquella inversión dedicada a la atención de las personas, es decir, que excluimos los recursos destinados al Ministerio de Salud Pública. Al arribar este pasado 16 de agosto al primer año de la segunda administración del presidente Danilo Medina, son muchas las evaluaciones que hacen los representantes de diferentes sectores políticos y sociales sobre la gestión del mandatario. Bueno, Lenin, lamentablemente, la verdad es que han surgido criterios diferentes, contrapuestos en torno a pasar balance al primer año de la segunda gestión del presidente Danilo Medina,
unos consideran que no han sido logrados o que no se han logrado los objetivos en materia de seguridad ciudadana, en materia de la criminalidad, asunto de políticas dirigidas hacia preservar el derecho de la mujer, ya que han ocurrido una alta tasa de feminicidios, y yo entiendo que lo que no se logró el año en 4 años pasados. Sí, lo que no se logró en 4 años no se puede lograr en uno. Por lo menos en el primero de este. Vamos a augurar de que las cosas van a salir mejor, porque si bien es cierto, hasta esos mismos que han elevado sus críticas, pero reconocen algunos logros del gobierno, porque reconocen que el gobierno ha mantenido la estabilidad macroeconómica, aunque hayan dicho también de que la misma no ha sido redistribuida debidamente entre los pobres. Pero sin lugar a dudas que la economía dominicana crece, lo que queremos es que sea más equitativa. Así es, evidentemente que esto, aunque personas como Cándido Mercedes de Participación Ciudadana dice que hay que tomar como referencia el discurso de toma de posesión del presidente Medina, pero lo cierto es que esto es una continuación. De hecho, por eso quiso el segundo mandato, porque quiso darle continuidad a los trabajos que ya había iniciado y que considera que en 4 años no lo iba a hacer, y por esto optó por 4 años más. Entonces esto obligatoriamente hay que verlo como una continuidad de su trabajo que ya ha realizado en estos 4 años. Se habla de un tercer mandato. Bueno, yo no quisiera hablar de eso, pero bueno, tenemos en nuestra entrevista de fondo a 2 personalidades que con ellas vamos a conversar acerca de este primer año de gobierno del presidente Medina, entre otros temas, y vamos a ver qué dicen ellos acerca de todo esto. Pero bueno, otro hecho importante que aconteció este pasado 16 de agosto, pues fue la juramentación de Rubén Maldonado como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, con la que se dio el cumplimiento al acuerdo de alternabilidad acordado por el comité político de esa organización. Tras ser juramentado, Maldonado prometió impulsar las leyes que se encuentran pendientes, así como estrechar los vínculos con toda la sociedad dominicana. Vamos a ver. De igual manera, y dentro del marco de una agenda legislativa priorizada, apelaremos a la conformación de comisiones bicamerales para, junto al Senado de la República, viabilizar la aprobación de una serie de iniciativas, todas necesarias para honrar el compromiso pactado, como le dije anteriormente, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Como son el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas y garantías electorales, cuyas discusiones ya van muy avanzadas. Válgale mis felicitaciones para el trabajo de la anterior presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Lucía Medina, conjuntamente con la comisión de la Cámara de Diputados en esa labor de esos 2 importantes proyectos. Bueno, ya tomado posesión Rubén Maldonado en la Cámara de Diputados, pues esperemos que las cosas, los trabajos que él le va a dar prioridad, según ha dicho, como es la ley de partido, que finalmente resulte aprobada, esperemos y roguemos que se consiga. Entonces, por lo menos él está consciente que hay cosas que no pueden seguir esperando como esta ley. También admitió Camilo, hay que hablar de eso, que hay leyes que en el Congreso como ping-pong, dijo, la toman como pelota de ping-pong, de aquí para allá, de allá para acá. Él está ahí dentro y ha estado dentro por muchos años, así que él sabe lo que está diciendo y de lo que está hablando. Entonces, presidiendo ahora él la Cámara Baja, pues esperemos que se haga un trabajo, que se siga haciendo un trabajo, pues, como hay que hacerlo. Así es, vamos a esperar entonces, como ha prometido Rubén Maldonado,
que desde la Cámara Baja pues se van a aprobar los proyectos de ley que hay engavetados. Hablando de ese mismo tema, a propósito del 16 de agosto, Lenin, pues durante la rendición de cuentas del alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, una de las prioridades en la que hizo énfasis es que ha garantizado que a más tardar en una semana van a sacar a la empresa La Jun Corporation de la administración del vertedero de Duquesa. También, pues, el presidente o el reelecto presidente de la sala capitular, Antolín Polanco, pues ha dicho de que evacuaron un reglamento, una resolución más bien, de que le da pleno derecho al alcalde René Polanco para que actúe en consecuencia. Preparamos un trabajo al respecto. Vamos a verlo, señor director. El reelecto presidente de la sala capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, Antolín Polanco, ratificó que existe una resolución que suspenderá en los próximos días a la Jun Corporation de la administración del vertedero Duquesa y han otorgado pleno derecho al alcalde René Polanco para que actúe en consecuencia. Ya hay una resolución que le da pleno poderes tan amplio como fuera necesario para actuar en justicia, porque nosotros entendemos que esta semana, lo más tardar, que se cumple inclusive un plazo que se le dio, la administración dio un plazo de un mes a la Jun para que cumpliera el contrato. Como sabemos que nada ha cumplido, se va a actuar en justicia para rescindir dicho contrato. No podemos seguir permitiendo que nuestro municipio siga muriendo por la contaminación y la irresponsabilidad de esta empresa, que en más de 10 años no ha hecho ninguna inversión ni en el vertedero ni en nuestro municipio. Al rendir sus memorias del primer año de gestión, el edil destacó además que en cumplimiento a la ley 170-07 tienen la responsabilidad de mantener un municipio limpio, organizado y próspero, ya que esa demarcación han invertido alrededor de 200 millones de pesos en obras de gran importancia para la comunidad. Ya que en el periodo de agosto de 2016, la recaudación fue de 38.212.838.80 centavos, mientras que en esta administración, oigan bien, en el mismo periodo, 75.518.650,69 centavos, para una diferencia en este periodo de 37.305.811,89 centavos. Entre las obras realizadas y por construir, resaltó la construcción de canchas, pavimentación de calles, aceras y contenes, saneamiento de cañadas, así como solución a problemas de drenaje pluvial y viabilización del tránsito, entre otras. Al tiempo de trabajar por el ornato, rehabilitación y acondicionamiento de los cementerios, parques, áreas verdes, calles y avenidas, plazas, monumentos, entre otros. En la elección de los bufetes directivos del Cabildo Santo Domingo Norte, solo fueron cambiados los vocales, quienes representan diferentes partidos políticos. El alcalde de Santo Domingo Norte garantizó que continuará ejecutando el presupuesto de manera transparente y participativa en la construcción de diversas obras de infraestructura a favor de la municipalidad. Camilo, un hecho tan lamentable que aconteció durante la pasada semana fue estas muertes en la cárcel de La Victoria. Muy penoso toda esta situación. Vimos como una vez más uno de esos incidentes que cada cierto tiempo ocurren porque ya son frecuentes, pues resultan muertos, ya sea con armas de fuego, armas blancas, pero lo cierto es que esto es todo un desorden. Lenin, a propósito de esta tragedia que ha conmocionado, por supuesto, a diversos sectores de la sociedad dominicana, no solo a nacionales haitianos, ya que estos eran de esa nación, sino también a la clase del derecho y a otros sectores. En este caso, pues, los abogados Octavio Ramírez y Ramón Guzmán han atribuido este hecho, Lenin, a la sobrepoblación carcelaria que existe no solo en la penitenciaría La Victoria, sino en otros centros de reclusión a nivel nacional.
ellos entienden que la sobrepoblación y el estado de hacinamiento en que viven estos reclusos es lo que da paso a estas situaciones, y también apuntan ellos en sus declaraciones de que en el país hay muchos jueces que se abocan en los tribunales solamente a dictar medidas de coerción, y es por esto que, de acuerdo a los profesionales del derecho, hay esa sobrepoblación. Una cárcel diseñada para 800 presos y tiene 8.000. Vamos a escuchar estas declaraciones. De 10 medidas de coerción, 9 son prisión preventiva. La cultura de la República es que aquí no hay ninguna sanción, ninguna consecuencia por el uso abusivo y excesivo de la prisión preventiva, que aquí la sanción a nuestros jueces nobles, sacrificados, serios y trabajadores es cuando ellos ponen en libertad a una persona conforme a que no presenta peligro de fuga, entonces ahí le hacen juicio, lo suspenden sin disfrute de sueldo, una sanción abusiva que no está establecida en la norma, que le ponen a pasar hambre con su familia, como es el caso del magistrado Rafael Pacheco, el magistrado Manuel de Socorro en la provincia, presidente de la Cámara Penal, un juez íntegro, decente, bueno, sacrificado, un orgullo de la judicatura dominicana, igual que Pacheco. Entonces, las cárceles dominicanas están hacinadas, todas, y aquí se va a producir un motín, ustedes verán. Señores, vámonos a una pausa comercial. De inmediato estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Ven a Plaza Lama y encuentra las mejores ofertas con el superagente del ahorro escolar. Regresa a clases con el superagente del ahorro escolar y tu supertienda Plaza Lama. Ven a Plaza Lama y encuentra las mejores ofertas con el superagente del ahorro escolar. Regresa a clases con el superagente del ahorro escolar y tu supertienda Plaza Lama. Bien, continuamos con el contenido de Enfoque 16. Como habíamos adelantado, tenemos con nosotros ya aquí en el estudio al señor Fidel Lorenzo, quien es presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. Está con nosotros también, tenemos el privilegio de contar con la presencia del licenciado Ricardo Fortuna, quien es vicepresidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano.
Con ellos vamos a conversar de diferentes temas, pero de manera especial vamos a hablar de este año que ha cumplido, de su nuevo mandato el presidente Danilo Medina. ¿Cuáles son pues las expectativas que tiene? Vamos a pasar un balance según las consideraciones de ambos acerca de este año de gobierno, igual de otros temas que son de interés de todos ustedes. Bienvenidos. Pues muchas gracias, para mí es un honor estar con ustedes en el día de hoy en Enfoque 16 y compartir informaciones importantes para toda la población dominicana. Gracias por el esfuerzo que hacen para mantenernos informados a través de esta plataforma que llega a los hogares dominicanos y mucho más allá ahora a través de las redes sociales también. Bien, licenciado Fortuna, es un placer para nosotros tenerlo por acá en este espacio. Bienvenido. Y muchas gracias, valoro la invitación y esperemos que podamos ser útiles en esta ocasión y podamos compartir con ustedes y responder a aquellas inquietudes que puedan darnos un contexto real de lo que son esos temas que ya ustedes mencionaron al inicio de lo que es la presentación de tanto del señor Fidel como la mía, y así que estamos prestos a contestar cualquier pregunta. Así es, pues vamos a comenzar de inmediato y pasemos un balance acerca de este año, como ya dijimos, de gestión del presidente Danilo Medina. Este primer año de gestión que, según muchos, pues ha sido la continuidad del progreso. Y estamos hablando, al parecer, ha sido tan bueno que ya estamos hablando de reelección. Ahí hay dos preguntas en una. Vamos a comenzar con el señor vicepresidente del PQDC, el señor Ricardo Fortuna. Bueno, yo pienso que hablar del tema voy a empezar por lo último, para terminar en lo primero. Hablar del tema de la reelección ya como un tema que va a entrar en lo que es la agenda mediática del país es un poquito extemporáneo. Primero porque la reelección por hecho es un tema que constitucionalmente está vedada. No creo que sea el escenario para valorar ya en este inicio del segundo año de un gobierno que ya de por sí en el primer año ha sido bastante cuesta arriba por una serie de escándalos en el tema de lo que es corrupción y el combate a la misma. El movimiento Marcha Verde ha encontrado espacio en esa situación y es una respuesta de todos los ciudadanos en la demanda de lo que es el combate a la corrupción y tener una lucha firme porque las instituciones públicas sean transparentes como le están exigiendo los ciudadanos. Entonces yo pienso que es un flaco servicio a cualquier presidente en el inicio de un mandato, en el segundo año de un mandato, tratar de colar el tema de la reelección. Pienso que no es lo más adecuado y pienso que si coordinamos, si conjugamos ambas cosas, las expectativas que el año anterior, el año de gestión del gobierno, que ahora el 16 de agosto cerró, no fueron las mejores. En este año las expectativas para el segundo año de mandato está cargada de mucha incertidumbre. Pienso que añadirle el tema de la reelección sería un flaco servicio a cualquier gestión gubernamental. Señor Lorenzo. Bueno, yo pienso que primero nos da mucha tristeza y ver cómo la República Dominicana se ignora, ¿no?, el texto constitucional. Bien decía el presidente del Tribunal Constitucional en estos días que el Estado constitucional dominicano es sentimental y es retórico, y que todavía la Constitución en cierta forma sigue siendo un pedazo de papel, porque esa Carta Magna, que debería ser un poco más rígida, es exageradamente flexible y se modifica de manera rápida, sin pensarlo, cada vez que un presidente quiere acomodarla a sus apetencias de perpetuarse en el poder. Obviamente nunca van a faltar los que quisieran que el presidente se mantenga de requén eterno, gobernando, porque a ellos le va muy bien, pero lamentablemente creo que a los partidos tradicionales y partidos en el poder les conviene abrir la puerta a una nueva generación con ideas frescas que contextualice más con la población
y que puede identificarse más con las necesidades del pueblo que no han sido satisfechas. En cuanto a evaluar el primer año del segundo periodo del presidente de la República, es una tarea muy difícil porque al parecer no ha habido un rompimiento entre el periodo pasado y este periodo, y por eso los técnicos del gobierno no he escuchado a ninguno hablar del primer año de mandato, todos hablan del quinto año de gobierno de Danilo Medina, porque es una continuación, y todo lo que está haciendo exactamente es continuar algunos programas que comenzó en el periodo pasado, pero me parece que no ha introducido absolutamente ningún tema nuevo, ni ningún proyecto nuevo en este periodo que se inició hace ya un año. Creo que ha sido un gobierno que ha tenido luces y sombras, porque no todo es tan bueno como dice el sector oficial, pero tampoco todo es tan malo como dice muchas veces la oposición. Hay un balance, hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo que tendríamos que poner en una balanza a ver cuál pesa más. Y para ser justo, obviamente no podemos ignorar que han habido proyectos de avance, por ejemplo, que han sido ganancia del pueblo, como la inversión en educación, el 4% para la educación. Es una prerrogativa que la peleó el pueblo en la lucha por la educación digna y de calidad. Todos los sectores nos levantamos y salimos a la calle a reclamar que se cumpliera la ley, porque este es un país que incluso hay que hacer huelga para que se cumpla la ley. Es un Estado delincuente que viola la ley olímpicamente y de manera intencional todos los días, y el Poder Ejecutivo es el primero en violar la ley de manera constante. También podríamos decir que ha habido un avance, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la creación de la iniciativa que dio al traste con el Instituto para la Atención a la Primera Infancia, INAIPI, porque una educación desde la primera infancia ayudaría bastante a eliminar el analfabetismo, pero también se desarrollaría mejor la población cuando se aprovechan esos primeros años de vida, y esas estancias infantiles han sido un éxito del gobierno. También la intención de abrir los centros comunitarios de desarrollo, que todavía no se han iniciado, pero estaban en el primer periodo y pasaron los 4 años y eso no comenzó, vendría bien, y él debió haberse ya enfocado en este segundo mandato en esos temas que son importantes: mantener la macroeconomía y el clima de inversión internacional y el crecimiento del turismo. Podríamos decir que son de las prendas positivas del periodo pasado del presidente de la República. Sin embargo, hay otros temas que todavía están, como la justicia, que nunca ha estado tan cuestionada como ahora. Es una justicia que tiene dueño, que es muy leal y podríamos decir que es una justicia muy agradecida, que muestra mucho la gratitud. En cuanto al Ministerio Público, hemos retrocedido, por lo menos el pasado Procurador General de la República hacía un esfuerzo para investigar casos y llevar a la justicia algunos casos, y tuvo logros con mandar a la cárcel a algunos de los que controlan el crimen organizado. Sin embargo, el que tenemos ahora, no ha hecho ninguna investigación, y en el caso más sonado, el caso de Odebrecht, lo que ha hecho es un mamotreto de expediente que va a dejar libre a todos los imputados, y no ha investigado en el país a los socios de Odebrecht, que podría dar con el traste de las sobrevaluaciones y también con el soborno. El Poder Judicial nunca como ahora había tenido tantos jueces acusados en los tribunales, siendo juzgados, y la cumbre por la justicia que acaba de pasar recientemente desenmascaró todos los déficits que tiene el sistema de justicia. Pero en ese caso también el Poder Ejecutivo ha violado la ley, no aplicándole el % que dice la ley que hay que darle a la justicia, y estos se han quedado sin presupuesto y con un déficit enorme en la República Dominicana. Ha seguido creciendo la corrupción, la impunidad, campea por sus fueros. Estamos como el 5º país más corrupto del mundo, entre el 5º al 8º lugar estamos, o sea, y eso no tiene explicación. Tenemos un Congreso que está entre los más corruptos del mundo. En esas áreas también hemos ido avanzando, pero en términos negativos. Así es. En ese mismo sentido, al licenciado Fortuna, se ha criticado de que hay una crisis en los partidos políticos,
Dice el PLD que ellos tienen, que hay una ineficiencia, una crisis de liderazgo político y que ellos ostentan ese verdadero liderazgo que le da posibilidad de gobernar más allá del 2020, porque los gobiernos del PLD han mantenido la estabilidad macroeconómica. Y al respecto quisiéramos saber, señor Fortuna, su opinión respecto a esa posición que mantiene el partido oficialista PLD. Bueno, es que el Partido de Liberación Dominicana está haciendo lo propio como partido oficialista, tratando de distorsionar el marco de la realidad para que la percepción que el electorado pueda tener con mira al 2020 sea la misma que ha venido consiguiendo en los últimos periodos, en los últimos procesos electorales. Crisis de partidos no hay. Puede que haya una crisis en el sistema político, que fruto de las elecciones del 2016, de algunos desmanes, de muchos desmanes que se suscitaron en lo congresual, sobre todo en lo municipal, que hizo posible que un bloque de partidos se aglutinara alrededor de unas demandas muy válidas, que fueron de hecho apuntaladas por organismos internacionales, por los mismos observadores electorales. Desde allí viene ese tema que hoy la sociedad evidencia como una crisis, pero más que una crisis de partidos, es una crisis del sistema político de la República Dominicana, porque evidenció la fragilidad con la que se hace política en la República Dominicana, y que cuando el escenario es tan desigual, aquel que tiene los recursos, toda esa capacidad de poder comprar voluntades y de poder acomodar las instituciones oficiales que rigen esos procesos electorales, que quedó evidenciado. Con el mismo tema del Tribunal Superior Electoral, nosotros vimos que la conformación de los nuevos jueces, los nuevos magistrados de esta alta corte, hubo un requisito que ni el mismo Partido de Liberación Dominicana pudo obviar, que es que fuese por lo menos algo de transparente, equidistante de los partidos políticos, y nosotros aspiramos y tenemos las esperanzas cifradas en que en esta ocasión realmente los partidos políticos puedan asistir a un tribunal que se mantenga equidistante de los intereses y reciban la justicia electoral, que en los casos que se presenten en el tribunal puedan ser satisfactoriamente para ambas partes, basado en lo que es la ley electoral y no en lo que es las pretensiones de alguien o algunos que en el pasado manejaban detrás de bastidores lo que era el Tribunal Superior Electoral. Entonces, no llamemos crisis de partidos políticos, llamemos crisis sistémica porque hubo realmente, basado en ese hartazgo que ya viene exhibiéndose en la población, y asistir a los procesos electorales, pero ahora se fue la mano, vamos a decirlo así, y en el pasado proceso del 20 de mayo del 2016, vimos que ese marco electoral que rige lo que son los procesos electorales, esa procesal, no era tan fuerte para sostener lo que fueron los desmanes, y que una ley como la que nosotros tenemos, la 275/97, ya necesariamente debe de darse la revisión, la adecuación que nos merecemos, la sociedad primero, y que la sociedad entienda que la ley de partidos es una necesidad no solo de los partidos políticos, sino también de la sociedad en completo, porque esa herramienta es la que va a permitir que sectores tan importantes, que son los que influyen de manera determinante en los partidos políticos, en cada sector de lo que es la dinámica de la ciudadanía, salud, educación, la institucionalidad, la seguridad pública, tiene que ver el tema político. Entonces eso necesariamente tiene que tener un marco regulador, pero para que ese marco regulador tenga sentido, necesariamente debemos de ir a lo que es la transformación y tener un código electoral eficiente que permita que la lucha electoral no sea tan desigual y que por lo menos sea basada en lo que es la igualdad, la equidad, y que no sea del que tenga más dinero, del que pueda comprar voluntades, sino del que realmente pueda ofertar al electorado una oferta seria, una oferta creíble, y que además se produzca ese relevo generacional que no es permitido por esa represa de voluntades a través del dinero que han venido haciendo desde hace un tiempo el Partido de Liberación Dominicana. A propósito de ley de partidos y regímenes electorales, señor Fidel, vimos
cómo ahora en la toma de posición el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el señor Rubén Maldonado, pues lo ha llamado como una prioridad. Vimos como no se pudo aprobar en la pasada legislatura por falta de, consenso, podemos decir así, en algunos puntos neurálgicos, importantes, pero el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Maldonado, ha dicho que va a ser una de sus prioridades tratar de que se apruebe finalmente esta ley de partido. ¿Cree usted que una vez se logre, si se logra, realmente esté llamada a mejorar todo este sistema de cosas, dígase campañas políticas, transparencia, financiamiento y todo lo demás, que ya sabemos que es motivo de problema? Bueno, la verdad es que ha habido una posición muy cómoda de los partidos políticos y los partidos mayoritarios que tienen posibilidad de poder en el país, de adaptarse a ese sistema de negación de derechos, yo diría, en cuanto a la participación democrática interna de los partidos políticos. Y ese proyecto de ley de partido ya tiene en el Congreso casi 2 décadas. Y hemos tenido dentro de ese periodo partidos que han tenido la mayoría absoluta en el Congreso, tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el Partido de la Liberación Dominicana, y nunca lo han querido aprobar. No han querido aprobar la ley de partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque se está pidiendo una ley, primero, que restituya la democracia interna a los partidos, que se vuelva al sistema de las primarias, donde se accese a las posiciones por mérito ganado en las bases. Esos partidos políticos últimamente han visto un gran negocio en vender candidaturas y con el dedo señalan, y de repente la gente en los barrios se pone a hacer su campaña política, y después que aún tienen la aprobación de la mayoría, son despojados de sus aspiraciones, aún habiendo pagado, porque hay que pagar también para conseguir ser inscrito, por lo menos como precandidato. Eso tiene un costo, y ellos no quieren renunciar a eso, además del derecho de decidir quiénes van y quiénes no pueden ir como candidatos, violando un principio democrático, repito. Lo otro es que se recibe dinero de donde venga, sin límite de montos, y en los últimos periodos electorales, ya lo denunció el pasado presidente de la Junta Central Electoral, habían varios candidatos que estaban financiados por dinero del narcotráfico, e incluso algunos candidatos con expediente pendiente en la Procuraduría General de la República. Entonces se acepta dinero de donde sea, sin importar el monto, y esas campañas exageradamente largas y donde se abusa del dinero del pueblo, del dinero del Estado para promover candidatos del partido oficial, es obvio que ellos no van a querer desprenderse de todo eso. Entonces el pueblo quiere una ley de partido, el pueblo quiere una ley electoral, porque la ley electoral que tenemos ya caducó con la reforma constitucional del año 2010. La ley electoral dice que los miembros de la Junta Central Electoral son 9 y todavía contempla la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa. Sin embargo, ahora son 5 solamente y ya no tienen que ser abogados, pero la ley todavía sigue diciendo que deben ser abogados. Entonces, tenemos una Junta Central Electoral que fue nombrada con una ley que ya está desfasada conforme a la Constitución del año 2010. Se hace necesario, se hace que se limite el tiempo de campaña, se hace que se limite la publicidad de la campaña, se hace importante que se regrese a la democracia interna de los partidos si queremos preservar la democracia, y que haya un espacio adecuado para las mujeres, como manda la Constitución, y que también se abra puerta a la juventud, que se le dé espacio a esa juventud que está en los partidos, que no hay forma de que accesen, porque hay una cúpula ahí ya napoleónica que no quiere ceder y no va a ceder. Y mientras ellos puedan mantener una ley de partido que les satisfazga en todas esas apetencias, es obvio que va a dar brega que se apruebe una ley de partido político
en esa dirección. Si lo logra Rubén Maldonado convencer al comité político y al comité central del PLD, pues a él va a haber que darle una corona y será un campeón. Bien. Precisamente, señor Fortuna, ustedes como representantes, ¿no?, de la clase política dominicana, con una gran responsabilidad social y preocupado por diversos temas, como es la inseguridad ciudadana o la seguridad ciudadana, la delincuencia y la criminalidad. Hay sectores que han criticado de que el gobierno se ha quedado corto en materia de políticas sociales dirigidas a contrarrestar la delincuencia en el país. También ha generado crítica el caso de que esta semana 4 reclusos murieran en la cárcel de La Victoria debido al estado de hacinamiento, debido a la sobrepoblación, y muchas personas critican que el tema de la delincuencia no ha sido o no ha podido ser superado por el gobierno. ¿Qué opinión le merece? Mire, tanto el tema de la delincuencia, que es un tema que nos toca a todos, sin importar raza, posición social, partidos políticos, es un tema a lo que todos estamos expuestos, y precisamente en uno de los diarios de circulación nacional de la República Dominicana en la mañana decía algo que es una realidad y lo abordaba de una manera bastante, vamos a decir, bastante objetiva, que decía que hay que salir de la casa rezado, confesado, como dicen, porque el nivel de criminalidad ya es tal cual que no se sabe cuál será el destino de quien sale de su casa y si podrá regresar. Entonces, una sociedad que maneja esos niveles de inseguridad y que hemos visto nosotros que esa ola delictiva ha ido en ascenso. Antes, y recuerdo yo que a finales de los años 80 se producía el fenómeno de los llamados barrios calientes, que era lo que la gente estipulaba como aquellos barrios donde la delincuencia era exclusiva de esos sectores y la gente los evitaba. Hemos visto que ya no hay límites para que la delincuencia pueda hacer presencia, ya no es el tema o el contexto de los barrios calientes, que la gente sabía muy bien cuáles eran los límites que los circundaban y los evitaba, pero ya vemos que en sectores que se tildan de una alta capacidad, vamos a decir, de liquidez, de casas lujosas, de personas que manejan cierto poder adquisitivo, usted ve que la delincuencia los ha tocado. Entonces, yo pienso que es una tarea pendiente de este gobierno, y primero de la segunda gestión, en la anterior gestión también vimos lo mismo, y hemos ido acusando en los gobiernos del PLD vamos a decir, una falta de interés, una apatía para poder dar una respuesta cierta. Hemos visto que se han implementado planes, se han agotado recursos, se ha tirado la guardia a la calle en momentos de desesperación, tratando de dar una respuesta cierta, de que la sociedad entienda de que hay un interés real. Luego se vuelve atrás y se retiran los militares, vuelve y se saca de nuevo, como que se ve la tarea, se ve improvisando en el tema de la seguridad ciudadana. Y eso es peligroso porque se está conjugando con una migración masiva, tanto ya no solamente de nacionales haitianos irregulares que llegan a la República Dominicana, sino de Sudamérica, colombianos, Venezuela, por un tema que no tenemos que abundar acá, todo el mundo lo sabe, la situación que tiene Venezuela con la crisis política que está tocando esa nación sudamericana, y con el tema de los haitianos hemos visto que se ha desbordado, ese número sombra también está presente en lo que es el manejo de la criminalidad, el manejo de los actos delincuenciales. Entonces, pienso que realmente no veo, como bien decía el hermano Fidel Lorenzo, hay luces y sombras en lo que ha sido por lo menos el inicio del primer año, vamos a ver en el segundo año, pero pienso que esa es una sombra bastante fuerte, el tema de la delincuencia y el combate a la criminalidad en la República Dominicana. Bueno, lo cierto es que por razones de tiempo y lamentablemente no podemos seguir conversando con ustedes, pero yo creo que lo que se ha dicho aquí es más que suficiente, y creo que la ciudadanía tiene ya una opinión acabada
acerca de estos temas y por personas, pues como ya ustedes saben, acreditadas dentro del ambiente político. En el caso del señor Fidel Lorenzo, desde la óptica más sublime, desde la iglesia, y que bueno, siempre tienen aportes que dar a toda la sociedad dominicana. Camilo. No queda otra cosa que agradecerle inmensamente por su comparecencia, decirle que el espacio queda abierto para cuando gusten y lamentablemente, con ustedes hay mucho de qué hablar, pero lamentablemente nos venció el tiempo en televisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos. Bueno, Camilo, misión cumplida en el día de hoy para Enfoque 16. Los amigos de Enfoque 16, yo creo que no ha tenido desperdicio esta interesante entrevista con el señor Ricardo Fortuna, quien es pues vicepresidente del PQDC. Agradecer también al reverendo Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, quien nos edificó tanto a nosotros como a la población dominicana una panorámica sobre el primer año de la segunda gestión del presidente Danilo Medina y otros temas de importancia para la sociedad dominicana. Así es, que era la idea. Por supuesto, la invitación para que el próximo fin de semana estén nueva vez con nosotros en una emisión más de Enfoque 16. Hasta la próxima.